¿Cómo están? Buen día, ingeniera. ¿Qué tal? A ver, otra vez nos toca hacer virtual. Bueno, hoy día yo pensaba hacer la aplicación de diagrama de micromovimientos, pero así en vivo y en directo, así que no lo vamos a poder realizar. En todo caso, voy a avanzar con otro tema para poder estar con esta sesión de hoy día. A ver, primero voy a abrir Orce. Entonces, vamos a empezar a ver nuestra sesión de localización. Bien, entonces les estaba mencionando que hoy día nos tocaba hacer la clase de micromovimientos, pero voy a avanzar con localización. ¿Qué significa este punto de localización? Significa que cuando tenemos necesidad de encontrar un lugar, un espacio para poner una pequeña planta, para poner una pequeña empresa, ¿no? Una MIPE, pymes, que son nuestras siglas que tenemos por acá. Em, Esto generalmente está planteado para las economías grandes, por eso como fondo yo les pongo ahí el mapa mundi. Si es que fuese, qué sé yo, el señor Añaños, que tiene un montón de plata, a ver dónde, en qué lugar del mundo colocar una fábrica, ¿no? Entonces, simplemente en su mapa mundi lo hace girar y a ver dónde lo puede colocar. ¿Es así al azar? No, tiene que ser bajo ciertos lineamientos. Y esos lineamientos eh, va a tener una serie de acondicionantes, ¿no? Depende de qué cosa es lo que quiero producir para poder hacer la ubicación de esa planta. Entonces, en principio, toda fábrica tiene que estar en función a lo que va a desarrollar. Entonces, si esa fábrica puede estar en el rubro primario, que sería la extracción simple, ¿m? En nuestro caso, el país es producción minera y eso le da bastantes ingresos para el país. Otro elemento natural que sirve casi directamente es la parte de la agricultura. Entonces ustedes pueden ver que tenemos éxito en lo que es la exportación de
los arándanos, la exportación de café. Ahí hay un café muy especial a nivel de la zona de Puno, que tiene, que cuesta, eh, que cuesta bastante conseguir un kilo de ese tipo de café. Y sobre todo si es para el mercado exterior, uf, eso cuesta un montón. ¿Qué más tenemos? Tenemos arándanos, café, el cacao, que ya se está viendo que se tiene una buena semilla de cacao. Y lo que se hace normalmente se manda hacia otros lados. En el caso de los arándanos de la fruta no necesita mayor, mayor, ¿qué le diría yo? Movimiento, mayor valor agregado, porque vale por sí mismo ese arándano, ¿no? En cambio, el cacao sí, se exporta como cacao y sin embargo eso va a los otros países desarrollados y después regresan como chocolates con la marca de calidad, por decir, los chocolates suizos y, y salen ganando con nuestro cacao, ¿no? Entonces, ese es un tipo de industria básico, cacao, arándanos, paltas también. Y eso se ve más que nada en la parte de la producción, la cosecha, el sembrado, ¿no? ¿Qué otro tipo de industria tenemos? El siguiente nivel, que ya es al que se le da la transformación, ya sería todas las fábricas que vemos, conocemos aquí a nivel de nuestro país, ¿no? O sea, ya podemos hablar de qué cosa, de la Inca Kola, de la Coca-Cola, de la Bacus, de los panetones Donofrio, de las conservas, qué sé yo, Florida. O sea, todo eso ya tiene una transformación y esa es la gran cantidad de fábricas que se tienen, ¿no? También están las fábricas de muebles, que eso los vemos ¿dónde? En Villa El Salvador. Ahí están las fábricas de todos los muebles que después los vemos en las grandes tiendas, ¿no? En Saga, en Ripley, en estos establecimientos que están en los super, los malls, ¿no? También tenemos, ¿qué cosa? Nuestra producción textil. Y ahí está el gran referente que sería Gamarra. ¿M? Hay fuentes, hay puntos donde se hace la transformación desde el algodón en planta, transformado en hilo. Eso están las hilanderías, ¿no? Que solamente su tarea es conseguir la materia prima que es el algodón y después transformarlo en hilos. Y eso pasa a una siguiente. ¿Quién se encarga de hacer eso? Por ejemplo, Textil Piura. Se encarga desde hacer el hilo y también hacer las telas, ¿no? Em, y tenemos una última forma de industria, que es la de los servicios, que es la industria terciaria. Entonces ahí generalmente no se ve fábrica, no se ve chimenea, no se ve ese estilo de idea que uno tiene de fábrica, sino que pueden ser, en nuestro caso, las universidades, los colegios, todos los institutos, todas todos los profesionales que ponen sus oficinas y dan consultorías, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es el conocimiento el que se mueve. Esos son los tres tipos de industria que podemos tener como clasificación. Hace años, si ustedes habrán escuchado a sus padres hablar de banquero, banquero Rossi, Luis Banquero Rossi, un señor que su dinero lo invirtió en lo que era la pesca de la anchoveta para transformarlo en harina de pescado. Y esa harina de pescado generalmente así transformada ya se iba para el lado de Asia,
Japón, China, se iba por allá la harina de pescado. Pero ese tipo de industria, hubo una que a este señor lo mataron. Después vienen los otros factores que van a intervenir en la presencia de una empresa, de una fábrica, como por ejemplo el clima. Actualmente, si sigo hablando de la pesca de anchoveta, eh, un poco que ha subido la temperatura y entonces, como el sol está alrededor de la zona ecuatorial, entonces lo que tienden a hacer estos pescaditos es irse más al sur. Entonces, ahorita hay mayor producción de anchovetas a nivel de Chile. Y acá ya no está tanto como en su época dorada que se tenía aquí, ¿no? Entonces, ¿y esos factores por qué? Porque está así que se han ido hacia la zona sur que es más fría por el calentamiento global. Si ustedes han escuchado, hasta tanto el polo norte como el polo sur están que se derriten. Si ustedes ya han tenido la suerte de irse ¿cómo se llama? A la zona de Ancash, a la zona de Pastoruri, ahí se podía hacer esquí. Sin embargo, ahora esa zona de Pastoruri ya está prácticamente sin nieve y ya no tiene el atractivo de antes, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Por el famoso calentamiento global. ¿Y eso a causa de qué? De las industrias. Entonces, además de la producción, hay que hacer otro elemento más de cuidado que sería controlar todas esas emanaciones, ¿no? Tanto en gas, en, en líquido, en sólidos y en este caso en las temperaturas que se emiten en las empresas. Entonces, lo que hemos hablado está dentro del marco económico, el sector económico. Ahora vamos a ver en función a la producción, el tipo de producción que se tiene. Entonces, hay industrias pesadas, industrias livianas. em, ¿Eso qué significa? Bueno, aquí que tengo, aquí tengo un movimiento. La pesada va a estar en los bienes duraderos, la liviana en el capital. Eh, Simplemente necesitas tus bienes de capital, tu dinero para poder tener cualquiera de las plantas que nosotros vemos aquí en, en el país. Les he puesto planta química, pero sí, también hay algo, se deriva hacia lo que serían las plantas, las fábricas de farmacéuticas, ¿no? La parte de petroquímica, por ejemplo, esa no está tan desarrollada aquí. ¿Por qué? Porque necesita equipos mucho más complicados, ¿no? Dentro de los bienes duraderos, en la industria pesada está todo lo que sea volumen, ¿no? Ahí están los automóviles, los ómnibus, refrigeradoras, lavadoras, todo lo que sea así, ese tipo de... Y luego la que son de consumo, que son todos los que se dedican a vender, ¿no? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, ropa de vestir, calzado, chocolates, no sé, todo eso que ya es, como se dice aquí, bienes terminales, que eso se utiliza para poder eh, hacer el día a día. Y después, por el giro de actividad que se tenga, entonces, ese tipo de transformación va desde el proceso de manufactura, el proceso de intercambio, que es la del comercio, la de prestación de qué, generalmente de servicios. En el campo artístico, ¿qué cosa va? Todos los pequeños artesanos. En lo que es la parte verde, todas todos los cultivos de frutas, inclusive ahí está, entran maderas también, y ese está en el sector agrario. Y los que se dedican a crianza de animales, que es todo el sector eh, avícola, pecuario, eh, ovino,
Entonces, todos ellos tienen una diferencia entre sí. Todos se transforman, sí, ¿m? Pero siempre tienen una característica específica cada uno de esos tipos de industria. Aquí en la imagen derecha, por ejemplo, esta es una plantación de café. El cafecito que se vuelve marrón, pero se vuelve marrón, ¿por qué? Porque lo tostamos, ¿no? Así en planta es verde, cuando madura se pone rojito y por eso es una selección, el trabajo de recolectar acá el café es seleccionando solamente los granos rojos, que son los que ya están maduros. O sea, no es eh, sacar todo, sino solamente los que están maduros. Entonces la planta puede continuar su ciclo año tras año, ¿no? Para la producción. En ese campo, por ejemplo, el aguaje, que es fruto de un tipo de palmera en la selva, ¿qué se hacía antes? Antes yo le digo 30 años, 40 años. Lo que hacían, y las palmeras han visto ustedes que crecen bastante altos. Entonces, ¿qué hacían? Lo cortaban desde la base a la palmera y ahí sacaban todos los frutos. Pero hasta que se reproduzca, aunque en la selva es simplemente cae la semilla y solamente es esperar el tiempo a que crezca la planta y otra vez tener frutos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la tecnología. En cada uno de estos detalles entra la tecnología para que cada vez la producción sea óptima, sea mejor. ¿M? Y ese es uno de los ejemplos que le digo del aguaje, que ahora ya no tiran al suelo la palmera, sino que ya tienen cierto manejo eh, de cómo trepar a la palmera y sacar solamente los, los ramos de fruta que se forman en la parte superior de la palmera. ¿Mm? Entonces, esas son las características que tenemos de cada uno de los tipos de empresas. Entonces, ¿cómo pensar en ubicarse en un determinado lugar? Ustedes habrán escuchado aquí, hay una zona que es para viviendas, hay una zona que es para fábricas. ¿Qué es lo que tenemos ahorita a nivel de fábricas? Por ejemplo, en la zona sur que tenemos Villa El Salvador, ahí están casi todas las fábricas de muebles, o sea, la transformación de la madera. ¿Mm? O sea, más o menos se clasifican y están en un sitio donde pues no se hacen problemas con las viviendas. ¿Qué otro lugar especial necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, para la fábrica de cemento. Nunca han visto ustedes dentro de la ciudad la fábrica de cemento. ¿Por qué? Porque su materia prima es la arena, es la caliza. Y eso no lo encuentran aquí en el centro de la ciudad. Entonces, por eso está generalmente la planta que tenemos a Panamericana Sur, a los, ¿cuántos? 20, 30, 40 kilómetros hacia el sur, está la planta de, de cemento, la fábrica de cemento. ¿Por qué? Porque necesita esa materia prima. Esa materia prima la tienen que mezclar con otros componentes. Y esa materia prima pesa. Entonces imagínense estar yendo a los arenales, sacar tu materia prima, traerlo a tu almacén para hacer tu mezcla acá, que mejor más bien que la fábrica esté por ese lado. ¿Mm? La, igual que las fábricas de las bebidas gaseosas. El local puede estar hacia una zona industrial, pero la fuente que es de donde se fabrica sí o sí tiene que ser en una zona rural, ¿m? Donde se pueda desarrollar la parte de la agricultura. Entonces, todos esos detallitos son los factores que hay que tenerlos en cuenta. Por eso es que es necesario hablar de la técnica que se tiene para lo que es localizar una empresa. ¿Qué otros factores más debemos de tener presente para hacer la localización? Aparte de la materia prima que les dije, también puede ser factor mercado,
factor mano de obra. Entonces, imagínense las mineras. Tengo que ir hasta el sitio donde está toda esa fuente, todas esas vetas de minerales. Entonces, y tienen que conseguir mano de obra para llegar hasta allá, porque difícilmente pues esa materia prima no la obtengo yo en lugares aledaños a la ciudad, sino en su propia fuente, que son las famosas minas, ¿no? ¿Qué más necesito? Bueno, necesito sí o sí la mano de obra. Y miren, estos tres elementos más una cuarta M, en inglés que sería el money, el dinero, era la base de los primeros ingenieros industriales que empezaron a plantear cómo hacer de forma metódica todo este trabajo de, de una empresa, desde la localización. Entonces, por eso inicialmente eran las famosas 4M, ¿no? Desde materiales, de mercado, mano de obra y del money. Pero después ya se vio necesario considerar otros factores. Si en ese sitio no tienes energía, ¿qué haces? Difícilmente puede funcionar una máquina. No tengo energía eléctrica, pues, ¿a qué tengo que recurrir? Entonces ahí viene la imaginación de todas estas personas que necesitan transformar para obtener el producto. Entonces, ¿qué cosa? Los combustibles. Entonces era conseguir o querosene o gasolina o petróleo para que de alguna forma se pueda generar la energía que necesito para mis máquinas. Si está en un sitio tan alejado y no existe transporte, es otro factor que también es necesario. Y es el caso de el grupo de AG Group que hace estos refrescos de fruta y generalmente son frutas de la selva. Les compran a gente que está en la selva, que tienen sus pequeños fundos y pues ahí crecen las cosas, pero muchas veces no hay carreteras. Muchas veces esas personas no tienen sus camiones, camionetas para cargar su producto y llevarlo al mercado. Entonces, ahí es donde ahora con la tecnología y las estrategias que nos enseñan más adelante, los interesados, en este caso, el grupo AG Group, lo que ha hecho es ir con su gente, con sus transportes, hasta los sitios donde se produce la cocona, la carambola, el aguaje o los arándanos. Entonces, ¿qué hace? Ahí hay una transacción de precios. Entonces ahí viene la parte de los cursos de economía que tienen que ver más adelante. Eso significa que si esa persona que está en su fondo no puede sacar su producto, simplemente ese producto se va a madurar y se va a malograr. Frente a una persona que tiene su fábrica en, en alrededor de la ciudad y necesita la materia prima, tiene un poco más de capital, entonces son ellos los que van a recoger el producto de esos fondos. Entonces ahí hay una transacción comercial. Eso significa que ese dueño del fondo ya no necesita pensar en tener camiones, tener camionetas, tener choferes, tener personas que le ayuden a subir los productos al transporte. Todo eso lo hace la otra parte, que en este caso es la compañía AG Group. Entonces, y en función a eso, esos que están en zona rural ya no tienen el problema de que su producto se quede ahí en la tierra. Entonces, ya hay una circulación de materia prima y eso van aquí a las fábricas, ¿eh? ¿Qué otro factor es importante? Ya, y dentro de transporte aquí la palabrita está simple, pero detrás de todo eso, ustedes lo van a conocer como logística, porque es eso.
Si tienen camiones, necesitan pensar en los choferes, los ayudantes, en el combustible, en reparación del transporte, los insumos para el transporte, que sería qué cosa, llantas, ir hasta los puntos donde hay combustible. O sea, todos esos elementos hacen un todo que yo lo he englobado aquí en la palabra transportes. ¿Eso qué cosa es? Es la logística que van a conocer ustedes más adelante. Entonces, como hay un juego de dinero, necesitamos de los bancos, porque no van a estar pues cargando en el bolsillo, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 soles o dólares cuando tengan que comprar una máquina, un equipo. Entonces, ahí están los bancos, aparte de que los bancos les van a servir para que les presten capital. Dentro de ese rubro, en el lugar que ustedes vayan a pensar en una planta, hay que pensar en las leyes que hay en ese lugar. En fin, si estamos acá en el país, prácticamente todo es similar, pero si se piensa en poner una planta en otro lugar del mundo, entonces ahí sí va a ser necesario pensar cómo van a ser las leyes de ese otro lugar, porque hay que adecuarse a las leyes del lugar. ¿Mm? Así como se dice, por ejemplo, no puedes llevar plantas naturales de un país al otro. En principio, porque el problema es la contaminación. Esas plantitas pueden tener algunos bichitos que uno ni los ve, va al otro lugar sin permiso y de repente esa plaga se pasó para el otro lado y se malogró toda una producción, ¿no? Entonces, las leyes también me van a permitir tener rubro, lineamientos para ver cómo tengo que desenvolverme con los otros países. Ahorita que he leído que si, si nosotros querramos ir a Ecuador, Ecuador ahorita ha dicho, oh, señor, usted tiene que tener la vacuna de la fiebre amarilla. Eso lo pide, por ejemplo, Brasil. Tienes que estar vacunado contra la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque las condiciones de ese país y con todo el biosistema que tengan, les puede picar uno de los tantos bichitos y les malogró el viaje de turismo, ¿no? Entonces, otro factor que hay que considerar es el clima. El clima también tiene que ver bastante para buscar en qué sitio colocar una fábrica. ¿No? Y aquí nomás en el país, miren, eh, las plantas que hay en Tumbes que se dedica a la crianza de los langostinos. Está ahí, ¿por qué? Porque los langostinos viven en una temperatura de 24 a 25 grados. Entonces, Tumbes, la temperatura es así, desde Piura hacia Tumbes, la temperatura es alta, entonces ahí sí se puede desarrollar este tipo de fábrica de la crianza de langostino. Pero ¿eso qué significa? Significa para el operario estar en un ambiente súper caluroso. ¿Y qué significa cuando ustedes están en verano? Significa que sus energías, no, sus fuerzas van a bajar por ese peso de la temperatura. Ya no se van a desenvolver de igual manera. Entonces, miren, aquí he puesto 2, 4, 6, 8 factores básicos. El otro sería el terreno, ¿no? Conseguir un terreno. O sea, como les dije, difícilmente ustedes van a ver en una zona de viviendas que les vayan a permitir poner una fábrica en medio de las viviendas. No les van a permitir. Entonces, tanto de que existe el terreno a que les permita, según las leyes, tener un espacio para
poner su fábrica. Porque ustedes pueden decir, ah, ya me voy a Jesús María, compro dos, tres casas juntas, ya tengo un área bastante grande y ahí pongo mi fábrica. Pues no le van a permitir porque esa es una zona para vivienda, no es una zona industrial. Entonces también dentro de los espacios hay una clasificación de zonas de vivienda y zonas industriales o comerciales inclusive, ¿no? Em, Eso es lo básico básico. ¿M? Entonces, la zona antigua de Lima, donde estaban todas las fábricas, era la zona de la Avenida Argentina, la Avenida Colonial, la Avenida Venezuela. Si ustedes pasan por ahí, hay algunas fábricas que quedan. Yo transito un poco más, cruzo la Avenida Venezuela y ahí está todavía resistiendo uno, Donofrio, estaba, ahora está Mondelez, ¿no? Que se encarga de hacer todos estos paquetitos de salsas en sobrecito. Y más en dirección hacia el Callao está todavía la fábrica, una fábrica de fideos, Molitalia. Pero si ustedes ven esa zona, cuadras más allá de la Avenida Venezuela o más acá, ya es viviendas. Entonces ahora esas personas se están quejando de los ruidos que genera la fábrica. Entonces, como esa fábrica es más antigua que todas las zonas residencial que hay ahí en este lado, pues no los pueden hacer salir a Molitalia. Simplemente le dicen, oiga, miren, tienen que hacer recubrimiento de sus paredes para que los ruidos no molesten pues a la zona aledaña que son viviendas. Entonces Molitalia dice, yo no tengo la culpa, ¿no? Ha habido una transformación de la zona de en industrial a vivienda. Entonces, por ahí todavía resiste. ¿Quién más desapareció de la Avenida Venezuela? Las fábricas de Coca-Cola, Pepsi-Cola. Años, años, años ha estado que todo ese local enorme que tenía sin uso. Coca-Cola ya se fue. Ahorita creo que ahí el centro de estudiantes está haciendo una visita a la planta de Inca Kola que está al sur, ¿no? Que está por Pucusana. Miren, hasta allá se ha tenido que ir esta planta. Está Inca Kola junto con Coca-Cola, me parece. Coca-Cola estaba ahí en la Avenida Venezuela. ¿Y qué pasó? Esa zona, ah, de qué materia prima utilizaban o utilizan las fábricas de bebidas gaseosas? Necesitan agua, aparte de sus esencias. Y en ese entonces, en esos años, era, no sé, 50, 60 que existía por ahí la fábrica, todavía existía agua de la napa freática, o sea, agua del subsuelo, ¿no? 8, 10 metros hacia abajo, todavía era factible de tener agua de la napa freática, que se le llama así. Pero como con el tiempo esa zona se ha ido poblando de viviendas, entonces como que esas viviendas también han estado requiriendo de agua, ¿no? Todavía antes de las canalizaciones, las tuberías, todas esas cosas. Y simplemente ya no pudo resistir la fábrica de Coca-Cola, Pepsi-Cola, porque ya no tenía la materia prima base y tuvo que irse a otro lado. Y es muy distinto el agua potable del agua natural que había en la napa freática. Sale diferente. ¿Mm? Entonces ya por la presencia del cloro, entonces ya no pudo resistir que seguir ahí en ese sitio, tanto la fábrica de Pepsi y la fábrica de Coca-Cola. Entonces miren, todo esto es un detalle de cada uno de los elementos que es necesario considerar para la localización de la planta. Cuando se ubica una fábrica en un determinado lugar,
Aquí tengo 6 elementos que van a ser modificados con el tiempo por la presencia de esta fábrica. La flora, la fauna, el suelo, la forma de terreno que pueda tener, agua del subsuelo que pueda haber, el mismo clima puede modificarse por la presencia de una fábrica. Si no, ustedes, bueno, no sé, tendrían que preguntarles a sus papás en cuánto tiempo salían de aquí, de la zona cerca de Lima, para irse a Ancón. Ancón en ese entonces, en los años 60, era la playa de moda, se hacía un festival de canción, entonces uno iba hacia Ancón para la playa, para escuchar, y era en verano todavía, este concurso que había de música. Y de ahí salió, ¿cómo se llama? Una de sus canciones ¿de quién? De Gianmarco, creo, o del padre de Gianmarco. Y se hizo popular con una de esas canciones. ¿Y qué ha pasado? Antes uno llegaba a ver, son un promedio de 80 kilómetros. En menos de una hora llegabas hasta Ancón. Ahora en menos de una hora no llegas ni a Comas, ¿no? ¿Por qué se cambió el entorno? Porque en toda esa ruta empieza a crecer las viviendas. Como se sabe que es una ruta que siempre va a ser utilizada, entonces empiezan a crecer las casas alrededor de la carretera. Y efectivamente, ahorita ya no es posible ver sitio libre desde cerca de Lima para llegar hasta Ancón, que antes era despejado. Ahora pues hay casas y casas y casas y casas y el tráfico ya se hace imposible, ¿no? Entonces, la presencia de una fábrica siempre va a dar lugar a modificaciones del lugar. Ahora, si hablamos de la tecnología, entonces ya vamos a tener, y entonces al inicio pues no había solamente la telefonía, ¿no? La telefonía y el sistema de radio. En cambio ahora no, pues ya está todo lo que es la parte de, de Internet, toda la comunicación que hay a través de... Entonces van aumentando los factores para poder hablar de la localización del plato. ¿Mm? Y ahí tienen ustedes, ¿ve? La opción de escoger en qué sitio quieren poner su fábrica. Y eso ustedes se preguntarán o pueden buscar, ¿por qué el señor Añaños? No, el de, el de, el de Viscola, Y Carlos Añáñez. Añaños, ¿no? Ah, ese es su inicio y después ha pasado a la G Group. Ha puesto una fábrica de Viscola por Pakistán, por algún país de acá del Medio Oriente. ¿Cómo es que llegó hasta allá? ¿Mm? Así que esa parte de la localización tiene, no sé, sus satélites para poder ver dónde pueden estar ubicados dentro de, ¿no? Ahorita el caso nuestro desde Perú, eh, Gastón Acurio ya se ha ido a España, ya se ha ido a Estados Unidos, tanto al lado del Pacífico, al lado del Atlántico, y tiene ahí sus locales, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa recoger información para ver qué condiciones hay, qué tipo de clientes, o sea, qué tipo de mercado vas a tener, el asunto legal, si es que puedes llevar o no llevar tus insumos para que tu producto salga con la característica que debe ser. Entonces, todos esos detalles hay que considerar, además de estos factores que les he puesto aquí, y hay que empezar a mirar qué otros factores más
tener en cuenta para poder estar en cualquiera de estos otros países. Imagínense por acá también, Medio Oriente sobre todo, que todavía siguen con, no, siguen con su cultura específica, ¿no? Yo digo, siendo países que tienen bastante calor, sin embargo, todos están bien cubiertos. ¿M? Una será para protección del calor, protección de la arena, tierra, los vientos que hayan en esa zona. Y ni que hablar de la zona de África, ¿no? La zona con más desarrollo de África es la zona sur, en cambio en la zona norte no. ¿Por qué? Entonces ahí recordarán ustedes su curso de geografía, cuarto, quinto, secundaria. Toda esta zona ecuatorial, de por sí, al girar día y noche, siempre tienen al sol lo más cerca posible. En cambio, tanto en la zona norte como en la zona sur, no hay mucho sol así aplastante, por decirlo, ¿no? Por eso es que África del Sur es la que tiene un poco más de desarrollo. Ahí están los ingleses. ¿M? Igualito en nuestra zona de América del Sur, ya la parte sur de Chile o la parte sur de Argentina, básicamente viven de su turismo, porque ya, bueno, qué sé yo, la parte de las nieves, es una zona con bastante vegetación. En cambio, si nos vamos más arriba, en el caso de acá de África, pobrecita la gente sufre porque no tiene ni agua. Tiene que caminar montones, montones de kilómetros para tener agua para vivir. Sin embargo, en esta zona de América del Norte, toda su zona, todo su terreno está llenecito de ríos. Y ellos no tienen problema con... ¿Y por qué? Porque están más arribita de la zona ecuatorial, ¿no? Mi zona ecuatorial que está por aquí, es en la parte media, donde hay mayor cantidad de calor. ¿M? ¿Dónde está Finlandia? Finlandia está por acá, ¿no? Que dice que es el país donde la gente es feliz, ¿no? Han hecho una medición de la felicidad. Y claro que es una zona bastante fría, pero debe ser el panorama todo lindo con sus árboles de pinos, sus, no sé, me da la sensación de que es así, otro mundo realmente, ¿no? Más llevado a la naturaleza. En fin, todo esto, si miramos el mapa mundi, es mi macro localización. ¿M? Entonces, vamos del todo y después vamos llegando hasta el sitio específico donde vamos a. Entonces, después de la macrolocalización, donde ustedes han dicho, ah, quiero este país, después que han hecho un análisis de leyes, costumbres, culturas, tecnologías, entonces pasan a la microlocalización. Ah, ya tienen definido uno de los 200 y pico países que existen en el mundo. Pero aún así es un mundo. Si vemos nosotros nomás con nuestro país, ya dicen Perú, ¿a qué parte de Perú irían a poner una fábrica? Y peor, Perú tiene costa, costa, tiene sierra, tiene selva. Entonces son características diferentes. Por lo tanto, mi producción o mi fabricación de algo va a ser muy, muy dirigida hacia la zona con sus características. Digo Lima. Si digo Lima, inclusive acá está Lima. ¿En qué sitio de Lima se irían a poner una fábrica? Hay que analizar cada espacio, cada una de las provincias que tiene Lima. ¿M? Tiene su zona sierra, que está por estos lados, la zona sierra, la zona norte tiene un mejor clima que la zona sur, ¿no? Como ya está más cerca a Ica, ya es más cercano a lo que es desierto. Entonces ya es otra característica. Ahí en Ica nomás qué cosa, todas las tardes corre el viento y junto con el viento corre arena. Entonces imagínense un producto que quieran hacer ahí, toda la cantidad de, de previsiones que deben de tener para que el producto salga. ¿Qué cosa hace bien ahí en Ica? Precisamente ese clima, que en el día hace calor y en la noche hace frío.
Y esa característica es muy, muy especial para lo que es la producción de uva. Y con la uva voy a generar los vinos y ahí se necesita ese, ese intercalado de temperaturas. Entonces, específico para ese lado de la zona sur, al sur de Lima, esa característica de... Hubo una tesis que me tocó asesorar y estaban aquí, en la zona tripartita, que daba con Colombia, con Brasil, y se habían ido a ver cómo es que se hacían de... ¿Qué cosa era esto? No sé, uno de estos frutos, cocona, de estos que ya han llegado a Lima, ¿no? Porque allá tienen un montón de frutas que de verdad que hay frutas con un jugo delicioso, ¿no? Acá no llega, por ejemplo, el copoazú. Yo lo probé ahí en Iquitos, que es una cosa deliciosa, ¿no? Y no llega acá, acá me llega la cocona, la carambola, ¿y qué más? El aguaje. Y no llega eso. Entonces, estos jóvenes, antes se hacía de a dos las tesis profesionales, y estaban aquí, me dice, era un lugar que si tú dabas un paso para un lado, estabas en Colombia, en el otro lado en Brasil y en el otro lado en Perú. Y la gente dice, no trabajan, porque, dice ellos, estiran la mano y les caen las frutas. Estiran la mano hacia el suelo, como pasan los ríos, ya sacan el pescado. Entonces, la gente es así, la ven echada, dice, tirada. Que es distinto a Piura, ¿no? Los ves tirados ahí sentados descansando. ¿Por qué? Porque el calor te agobia. Tienes que descansar sí o sí, ¿no? O sea, ahí forzoso, 12, antes de las 12 del día creo ya tienen que hacer un corte y regresan a las 2 de la tarde a trabajar, ¿no? ¿Y eso por qué? Por las condiciones climáticas. Entonces aquí, ¿qué cosa hicieron? Para sacar los frutos, los dueños de esas chacritas les dijeron, no, miren, si ustedes quieren llevar la fruta, llévensela, pero ustedes tienen que sacarlo. Así que miren, acá están los canastones y ustedes internense para este lado, está la zona de las coconas, para acá el del aguaje, ustedes saquen, les vamos a cobrar por canastas llenas. Entonces, dice que ellos mismos tenían que entrar para ver y hacer los cálculos de sus costos, ¿no? Imagínense, entonces, ¿qué se necesita para poder, si no industrializar, generar algo de desarrollo en esta zona de selva? Una que serían las carreteras, otro sería el transporte, o sea, los camiones, o sea, toda la flota, más el personal que necesites para esa flota. ¿Por qué? Porque en la zona, pues la producción, dice, es natural, ¿no? Caen las semillas, salen las plantas, salen las frutas, y ahí la gente de esa zona tiene para comer. Bien, regresando a la localización aquí, ya estoy en Lima. ¿En qué parte de Lima? ¿No? Entonces, normalmente uno dice, ah, Lima capital, a ver, donde hay el mayor movimiento. Listo, ya estoy en Lima capital, ya aquí está, ¿ve? Pero igualito, ¿en qué zona de Lima? Entonces, no puedo dentro de la ciudad, tiene que ser lo más aledaño a la ciudad. Entonces, por eso es que las zonas ahorita más o menos que tenemos es la zona de Ate Vitarte, ¿no? Que ahí están yendo ahorita los nuevos, las nuevas plantas. De esa zona se está convirtiendo en la zona industrial. Y luego la que está hacia el sur, lo que sería el lomo de Corvina, ¿m? Que es otra zona, no es muy estable por el tipo de terreno, es bastante arenoso, que con lo que se está diciendo ahorita de posible terremoto que nos debe de tocar de 8 grados, toda esa zona de Lomo de Corvina, Villa El Salvador, esa sufriría bastante porque si se mueve la tierra, pues la arena se va moviendo y se mueve tu casa con todo, ¿no? Bien, seguimos en la localización. Entonces ya, ahorita estoy en la microlocalización, pero ahora me falta todavía llegar a la tercera etapa, que es la localización propiamente dicha, porque ya busqué el mínimo mínimo, pero de este mínimo necesito ver dónde me voy, si me voy a
a Barranca, a Guaral, ¿no? O al sur, a Cañete. ¿Mm? Así que todavía falta, esta es la microlocalización y ahora me falta la localización propiamente dicha. ¿Mm? Son estas dos etapas donde seguimos tomando información de cada uno de los lugares y como ya voy a tener varios lugares, tengo que empezar a evaluar las alternativas, ¿no? Porque tengo varios lugares y después voy a tener que elegir cuál de esos sitios. Entonces son varios elementos los que se tienen que evaluar. Sea la fábrica que pongan, tanto para producir en físico o para producir un servicio. Entonces hay que pensar en muchos elementos. Si es servicio, generalmente podría estar más cerca del cliente, podría. Mm. O dependiendo el tipo de producto físico, va a ser necesario pensar en el sitio donde tenga yo mi materia prima. A ver, entonces, ya vimos a nivel macro, ahora vamos a ver ya para definir el lugar. ¿Dónde me pongo? Estar más cerca a los clientes, buscar un sitio comercial. ¿Cuál va a ser el costo que me va a significar el tener ahí la fábrica? Uno, del propio terreno, de los impuestos que voy a necesitar, de la cantidad de energía que voy a- a utilizar, de la cantidad de mano de obra que voy a necesitar ahí, si mi fábrica es grande o mi fábrica es pequeña. Además, tener conocimiento que, aparte de que haya carreteras, contar con el transporte y el gran rubro de lo que es las telecomunicaciones. Mm. Eso ha dado un giro, bueno, un avance, porque antes se tenía que ir de un lado al otro, recién se llevaba la información, te ibas a caballo, después ya fue en carro, después tenías teléfono, tenías el walkie-talkie, tenías, ¿qué otra cosa más ha habido? El telex, ¿no? Que ustedes no lo han conocido seguro. Se manejaba, se comunicaba a través de puntitos, ¿no? Mismo sistema braille casi. Hasta la actualidad que ya la comunicación pues es casi, como se dice, en tiempo real, ¿no? Con tu celular o haces reunión con varias personas. Anoche hemos estado, no ha habido ningún alumno, en la reunión de mm, la comisión de trabajo del nuevo plan de estudios de sistemas. Como todos los profes trabajan en la universidad hasta las 10 de la noche, por lo tanto la reunión comienza a las 11 de la noche. Y hemos estado hasta pasada la medianoche ahí coordinando quién hace el sílabus de tal curso, quién está más en esta línea, en la otra línea. Ahora hay más cursos, ¿cómo se llama?, que tienen que ver con la nube, en fin, pero no he visto ningún alumno en estas reuniones. Mano de obra, hay los proveedores, o sea, ¿quién me va a traer los elementos que necesito tanto para trabajar mi materia prima o los insumos que se necesitan, ¿no? Entonces, miren, ya a nivel de ubicación del lugar, estos son los elementos, los factores, los acondicionantes que necesito tener en cuenta para poder hablar de, voy a poner mi fábrica en tal sitio. Uno, la competencia. También hay que ver, ¿me conviene o no me conviene estar juntos o no juntos con otros competidores? O sea, que fabrican el mismo producto. Hasta donde yo sabía, ahí en la Avenida Venezuela estaban juntos, así, en la misma cuadra inclusive, ¿no? Pepsi Cola y Coca-Cola. Y se mantienen, son marcas que se mantienen hasta ahora. Zona franca, que ahora con la modernidad ya no se escucha mucho, o los famosos tratados de libre comercio.
que ya les comentarán en los cursos de economía, que son las formas de cómo se van a negociar en función a las leyes que tengan, ¿no? Es lo que eh, estaría ahorita con la ascensión de Trump en Estados Unidos. Han visto la guerra de aranceles que se ponen, o sea, para que mi marca salga más o tu marca no entre a mi país, te subo los aranceles, te cobro una especie de impuesto mucho más alto. ¿Mm? Y eso ya son otros juegos cuando ya tienes la fábrica en los sitios o estás en tu sitio y tú quieres vender tus productos de un lado al otro. El punto 9 es el punto crítico y eso lo estamos viviendo ahorita, el riesgo político. Y lo estamos viviendo en la universidad también, ¿no? Ahorita con ¿qué sería? Ese deseo de poder, en la universidad se están peleando los dos vicerrectores porque cada quien dice que es el rector interino de la universidad. Y eso que está trayendo, eso está trayendo el problema de quién va a ser reconocido en la SUNEDU para refrendar los títulos y los bachilleres. Entonces ahorita se va a retener un poco esa emisión de bachilleres y de títulos profesionales. Así como es en empresa el riesgo político con la presidenta que tenemos, em, con los que están ahí en el Congreso, ¿m? ¿Qué está pasando? También se están peleando entre ellos. Los que eran de izquierda ahora quieren ganar un montón. Entonces, todo eso me cataloga riesgo país. Entonces, no puedes desarrollarte bien a nivel de empresa. El otro componente son todas las barreras gubernamentales, sobre todo la parte cultural. Eso también hace bastante una especie de freno. Aquí están las barreras comerciales, que era el TLC, los tratados de libre comercio, como les decía, las normas ambientales que están entrando bastante ahora en incidencia. ¿Por qué? Por esa situación de que las empresas generan monóxido de carbono y se queda cubriendo toda la zona exterior de nuestro planeta Tierra y eso nos está generando estos cambios de temperatura. ¿Mm? Entonces, aquí ha entrado ya más con fuerza, aquí en el país sobre todo, la parte de las leyes ambientales, ¿no? ¿Cómo hacer ese sitio que me va a recibir? También, ¿no? En la comunidad anfitriona. Y luego, ¿cómo es que va a generarse mi desarrollo y mantenimiento en un determinado lugar? Entonces, tenemos que ver proveedores, tenemos que ver si tenemos mercado, o sea, a quién venderle, si tenemos las energías y todos los tipos de energía, porque ahora petróleo cada vez se está agotando. Petroperú ya no está produciendo. Necesitamos mano de obra y ahora mucho mayor, con mayor razón, mano de obra calificada por todo lo que es las tecnologías, las formas de comunicación. También influye de cómo es el clima, influye la presencia o existencia de agua y sin olvidarnos de el medio ambiente. Todos esos detalles son necesarios considerarlos. Leyes, también necesito las leyes. Ujú. En comunicación, coste de transporte, caminos, carreteras, puertos, aeropuertos. Entonces aquí, mínimo, elementos básicos para pensar en cómo pongo yo, dónde pongo yo mi fábrica. ¿Ve? Esto es lo que les decía. Lo clásico es pensar en unas casitas que tiene su chimenea y bota humo, ¿no? Esa es la representación clásica que desde el primer paso que hemos dado en el colegio, en los colegios, esa era la representación de una fábrica. Entonces, existiendo tantos detalles que hay que evaluar, existen los métodos de
localización. Aquí les he puesto los que existen. Método de gravedad, que es el más simple, un método Delphi, un método de transporte, un método de factores ponderados. Entonces, dentro de estos elementos, el más adecuado sería el de factores ponderados porque voy a evaluar un montón de factores como los que hemos visto, tanto a nivel macro como a nivel micro localización. Entonces, todos estos modelos me van a ayudar a escoger el lugar adecuado y sin olvidarnos la parte de costos. ¿Mm? Entonces, el centro de gravedad es mirar, no sé, el plano de la ciudad y más o menos dónde sería el punto más adecuado. No sé, es la situación más simple donde no analizas mucho, sino estoy cerca del mercado de tal y cual este distrito, lo más cercano posible, porque tampoco puedes estar metido. Inclusive, lo que he escuchado a mi hermano que es arquitecto, difícilmente ahorita tienen permiso para colocar más hoteles en la zona de Miraflores. ¿Mm? Una, porque algunas son casonas antiguas, casonas de relieve, que no está para que así nomás los boten, y la sobrecarga que habría en cuanto a tráfico, ¿no? Y ese es lo otro que fastidia bastante. Entonces, método de gravedad, simplemente mirar dónde puedo ubicarme, lógico, un lugar adecuado, y que esté cercano a uno para, pero me pueden decir ustedes, ah, pero si existe carretera, existe logística, todos los camiones, puede llegar, sí puede llegar, pero el costo va a aumentar. Ese es el otro elemento que hay que mirar. Método Delphi, ya es un poquito más completo el análisis para poder ver qué cosa tengo que considerar. Y aquí entra un poquito lo que sería esa matriz FODA, ¿no? Oportunidades, fortalezas, debilidades que debe de tener cada uno de los lugares. Cuántas veces tienes que ir al centro de la ciudad, cuántas veces tienes que ir a tu almacén, si es que no lo tienes aquí. Ahora, la modalidad es que los almacenes deben de estar fuera del ámbito en sí, en tu almacén grande, grande, ¿no? Y por eso es que en la zona de Huachipa hay bastantes locales de almacenaje y dentro de ese almacén ustedes pueden ver distintas marcas. Simplemente es algo así como que alquilas el espacio y tú puedes dejar ahí tu mercadería. Ujú. En el grupo Delphi, en método Delphi, hay dos grupos. Uno que predice las tendencias en la parte de la gente, el ambiente social, y el otro grupo que identifica las metas y las prioridades que va a tener la empresa. O sea, son dos grupos, cada quien mira por un lado qué va a pasar con el entorno social y la empresa va a mirar qué voy a necesitar y qué tan cerca voy a tener las informaciones lo más adecuado posible. Entonces ahí es donde te van a decir, sí, en este lado sí tiene tal cosa buena, tal cosa, pero mira que las carreteras son así. En el otro lado te dicen, ah, pero yo como cliente voy a necesitar este espacio así, no necesito mucho ruido. O sea, es un método simpático, me parece, pero es un poquito más largo y bueno, tiene que ser gente de experiencia, ¿no? En método de transporte, eso lo van a ver cuando lleven operaciones uno que les van a enseñar optimizaciones, y hay un método que va a evaluar por costos y por tiempo dónde sería lo más adecuado de ubicar la planta, ¿no? Por un lado, sale de un determinado lugar y llega a otro lugar. Entonces, cada uno de esos espacios va a tener un tiempo de transporte, va a tener un costo según el sitio donde se ubique, el costo del almacenaje. ¿Mm? Por eso es que ahora se habla también de qué cosa, de los CD, centros de distribución, que ya no es el sitio alejado donde está toda tu gran cantidad de materia prima, ya tienes otros más cercanos
Y en la propia planta también puedes tener un almacén, pero ese almacén va a ser prácticamente, por decir así, no sé, para la semana, ¿no? O para el día a día. Entonces, como que se visualiza la optimización de los espacios según el movimiento que les vas a dar. Entonces aquí hay una técnica, un método de transporte, que te va a indicar cuál sería el lugar más adecuado con el menos costo y con el menos tiempo. Simpático es este cursito de IO1. Después vienen los métodos cuantitativos y eso es ya valorar cada uno de los casos y darle un peso a cada caso. Este es el que más se utiliza. A cada factor, según la importancia, porque todos los factores hemos visto son 6, 7, 8, 10, 12 factores, unos que son más prioritarios, dependiendo de, si yo les digo fábrica de cemento, materia prima principal va a ser esa arena, entonces eso va a tener que estar con mayor ponderación el tener la materia prima. Si yo digo extraer petróleo, difícilmente va a ser aquí en la ciudad de Lima, tengo que irme hasta los sitios donde haya la fuente de petróleo, ¿no? Talara, pero después ya se acabó y después dijeron, en la selva hay este petróleo, entonces por allá en la selva hay una extracción de petróleo y esa la mandan hasta Talara a través de un viaducto hasta la costa. Y por supuesto, cada etapa de ese viaducto tiene controles, ¿no? Por ejemplo, controles de presión, y ahí es donde se dan cuenta cuando se rompió la tubería, por ahí empieza a bajar o cuando adrede, te rompen ¿cómo se llama? La tubería, uno, para obtener ahí el combustible, y sin embargo te malogra pues todo el ambiente, ¿no? Esos detalles son necesarios considerar para cada uno de estos lugares. Y después ya se hace una evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí los factores que pienso que son primordiales, ¿no? Entre estar cerca del mercado, estar cerca de los proveedores, que mis costos laborales también tengo que considerarlos por todo el movimiento que vamos a hacer, también va a entrar transporte y mi costo de instalación. Entonces, tengo tres alternativas de lugares, tres, cuatro, las que quieran, y luego a cada factor, según esa importancia, le doy ese mayor peso. Entonces, también está la matriz de confrontación que me ayuda a controlar estos valores. Y la táctica es que este método de ponderación de factores también se le conoce como método de 100%, porque cuando ustedes sumen la importancia de cada uno de los factores, la suma total debe dar 100. ¿Mm? Ahí tengo 30, 30 y 30, 60, 80, 95, 100. ¿Ve? Entonces, y si yo digo para la fábrica de bebidas gaseosas, entonces mi mayor porcentaje o el que me va a dar la pauta sería el agua natural. A ese le daré, no sé, yo le daría 50%, por ejemplo, de importancia, frente a las esencias y frente al... ¿Mm? Así que, bueno, una vez que le doy el peso, después hago una valoración para cada una de las alternativas que se ha planteado. Y esa valoración, esa la puedes dar cada uno de los analistas de producción. Y esa escala generalmente se pide que sea, no que sea uno, 2 y 3, ¿no? Porque va a estar muy juntitos los valores. Entonces puede ser uno, 5 y 10. Entonces tienes una escala, perdón, digo, desde el 1 hasta el 10. Puedes tomar cualquiera de esos valores según la información que tú tengas sobre proximidad al mercado. Si digo un determinado punto, y si es que tengo facilidades de llegar, si tengo transporte, si tengo vías de comunicación. Entonces, todo eso se evalúa y le puedo dar una valoración entre 0 a 10 o de 1 a 10, y eso evalúo la alternativa según cada factor. Esa es la primera parte que se tiene que hacer. Y después, también es el método del 100%. Entonces, aquí está el bla, 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 y vamos a pasar aquí al cuadro, al ejemplo. Si yo tengo una refinería, entonces estos son mis
factores principales que voy a tener en cuenta. Imagínense desde la zona de donde está el pozo de petróleo hasta que llegue a la zona de planta. Entonces, básico va a ser mi combustible, también tiene que haber transporte o carreteras indirectamente. Luego, necesito agua de todas maneras y la materia prima que es fijo. ¿Ven? Aquí la materia prima salió con 35% de peso. Las leyes no las podemos dejar de lado porque como es un combustible, eso puede dar lugar a problemas, como les mencioné, si qué sé yo, se hace un huequito en el tanque de donde se transporta el petróleo, ya te malogró todo. Si lo haces a través de, vienen, lo que sucede, desde el puerto de Paracas y viene hasta Lima. Si por ahí a la hora que no empalmaron bien las tuberías para que desembarque ese combustible aquí en el Callao, se rompió, se soltó, se le hizo un agujero y se malogró todo el agua. ¿Mm? Entonces, esa parte de las leyes también participan para hacer el análisis. ¿Mm? Entonces, ya tengo evaluado la importancia de cada factor que he considerado y luego ahora viene la evaluación. En este otro ejemplo tengo aquí todos estos factores y tengo evaluado la importancia de cada uno de los factores. El poder adquisitivo de la zona, de las personas, si es que tengo mercados, o sea, si es que tengo clientes, ¿no? Esa es la palabra mercado, si es tener clientes, el valor del terreno, el valor de la construcción, si tengo carreteras, si es una zona segura, en fin, tiene todos estos factores y aquí están evaluados. Aquí está en decimales, pero igualito, si ustedes suman todo, suma 1. Entonces, yo digo, en lugar de usar decimales, acá sería 16%, 14, 12, 12%, ¿no? Y luego, cuando tienen las alternativas, o sea, poner aquí me dice un supermercado, Villa El Salvador, en comas, en ATE. Villa El Salvador es una zona creciente, comas ya es una zona establecida y tiene, entonces me voy al INEI, veo ahí cuál es la población aquí en esta zona. Igualito ATE. ATE la zona nueva, la zona industrial, también hago mi evaluación y después hago la evaluación de cada alternativa. Entonces, como les dije, puedo generar mi escala de 1 hasta 10 y voy evaluando. ¿Cómo es el mercado en la zona de Villa El Salvador? ¿Cómo es el mercado, o sea, los clientes que tengo en la zona de comas, cómo son los clientes que voy a tener en la zona de ATE? Entonces, de 1 a 10, El Salvador tiene para lo que es factor mercado, los analistas dijeron valor 6. En la zona de comas, que hay mayor población, puntaje 9, y en la zona de ATE, que estaba creciendo, 4. Y así se hace para cada uno de los factores, se va evaluando. ¿Cuál va a ser la competencia? ¿Tengo competencia en Vía El Salvador? No tengo, entonces ya valor 2. ¿Tengo competencia en comas? Se miran todo lo creciente que está comas de 1 a 10 a 7. Y en ATE lo mismo, ¿no? Como este está en desarrollo. Así hacemos para toditos. ¿Mm? Aquí el atractivo, valor del terreno. Este Salvador está un poco más carito por los problemas de estabilidad del terreno. En comas está más o menos y en ATE estaba más barato. ¿Por qué? Porque era una zona que recién está en crecimiento. Entonces, así hago con toditos y luego lo que hago es multiplico el peso por ese valor que le he dado en cada lugar que se ha escogido para evaluar la localización. Entonces, 16 por 6 me da 96. 14 por 5 me da 70,7. Y así hago todos los valores para uno de los lugares de localización. Me da 5,3. Hago lo mismo, la multiplicación del valor por el peso, y me da estos valores y me da 6,46. Para ATE lo mismo.
coma 16 por 4 me da 64 y después la suma total me da 499. ¿Qué me queda? Ya tengo los tres valores. Estudio tecnológico nada más sería, ¿no? Que visualizan que comas es el que tiene el mayor valor, ¿sí? Eso significa que es el lugar que más me va a convenir para colocar mi planta. Entonces tengo centro de Lima, coma está por acá, entre Lima y Ate que está por acá, y la otra era Villa El Salvador acá al sur. ¿Mm? Entonces, el que tiene el mayor puntaje es el que gana en las condiciones de este es comas. Y aún así, ¿en qué zona de comas lo ponen? Miren, acá están sus zonas. Esta es la que se inició en comas, después fue subiendo por acá, ¿m? Y después ya se ha ido ramificando y sigue subiendo por acá todavía. ¿Se dan cuenta? O sea, esta situación de localización no es así tan fácil, sino hay que ir al terreno, hay que mirar también para ver dónde se ubica la, la planta. La planta, ¿no? En este caso es un centro comercial, ¿no? Un supermercado. Ahí está comas. Aquí, un mapa, mirada satelital de todo lo que es comas, dónde están sus puntos de encuentro que tienen, ¿no? Y sigue creciendo comas. ¿No? Por acá está Puente Piedra, por acá está Caraballo, acá está Independencia, Los Olivos, y acá ya un poquito más al sur estamos nosotros en la UNE. ¿Mm? Así que esa es la forma más analizada que se hace de la zona del lugar donde se quiere poner la planta, la fábrica, donde se hace toda esta evaluación, ¿no? Este aquí era para evaluar un local de estacionamiento, sí, estacionamiento, donde guardan carros, ¿no? Mientras uno está por otro lado. Y este es de una tesis de Ecuador. Está en la zona de Machala, en la zona de Santa Rosa, en la zona de Huaquilla, donde tener ahí una zona para que uno guarde su carro cuando hace su viaje. Entonces, el factor estacionamiento, seguridad, disponibilidad de espacio que hay, o sea, el terreno y las condiciones del entorno. Acá solamente cuatro factores, el más importante es que haya ese espacio, ¿no? O sea, el terreno, y se hizo la evaluación. Se califica para cada uno de ellos también entre una escala para evaluar cada lugar, generalmente la escala de 1 a 10, y luego se multiplica, ¿no? Ese 30% por 7, el 10 por el 5, y luego hacemos la suma. Entonces, esta es la suma mayor. Según el estudio técnico, me da que esta sería la zona elegida para poner aquí una zona, una playa de estacionamiento, ¿no? Pero como le digo, ese es el estudio técnico, pero si el dueño tiene plata y dice, no, a mí me interesa más la zona de Guaquilla, se irá para Guaquilla, ¿no? Pero técnicamente uno ya demuestra que esta sería la zona que le va a convenir colocar en este caso, su playa de estacionamiento. Acá es de otra tesis de Colombia, materia prima, clima, insumos, tecnología y personal o mano de obra. También son 4 o 5 factores. Son 3 zonas, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, y se hace la evaluación y de todos estos tenemos aquí que uno de ellos tiene el mayor valor y ese sería mi definición. ¿Ves? Mi flechita se fue más arriba. Y de esta forma es que se logra hacer la localización. ¿Mm? Después aquí ya le traje como cultura general un, este, un espacio donde conviven distintos tipos de fábricas. Y es lo que se conoce como parque, normalmente se conoce como parque industrial,
Pero este tiene una característica específica porque lo que han hecho es todo lo que tú fabricas y lo que botas, eso que entre comillas ya es residuo, ese puede ser materia prima para la otra planta que tienes ahí. ¿No? Es una especie de simbiosis que hay en el mundo animal, ¿no? Que cada quien se colabora, así como se ven esos animales en África, todos grandazos, sin embargo hay unos pajaritos que están encima del cuello, ¿cómo se llama? Quitándole los bichitos que pueden tener el animal, y el animal no se lo come al pajarito, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo ayudarse entre ellos, ¿no? Y esto ha sucedido en este pueblo que se llama Kalundborg, en Dinamarca, que está frente al mar, o sea, es puerto también. ¿Y qué hicieron? Hicieron que toda esta zona estén las plantas, las fábricas, y de esa forma empezaron ¿qué cosa había? Una productora de energía, había una de petróleo, ¿no? De refinería de petróleo. Fabricación de yeso, y luego había plantas de biotecnología, que era una especie de laboratorio farmacéutico. Eso comenzó en los años 60. ¿Mm? Entonces vieron que había esa relación productiva entre ellos. Había residuo de materia, había excedente de energía. Entonces eso para que no se vaya y eso se utilizaba, ¿no? Entonces es una vista panorámica de todo este conjunto de fábricas. Acá están, ¿ves? Los tanques del petróleo. Esta es la que me hacía la de cementos, toda esta zona. Y entonces lo que hicieron fue intercambiar, cada quien intercambiaba con otra fábrica lo que les sobraba. ¿Mm? Aguas, energía y materiales. ¿Qué cosa era? Algo así dice como una cadena alimenticia. Primer eslabón, la planta eléctrica, que vende vapor a la refinadora y a la planta farmacéutica. El calor obtenido en los generadores se usaba para calefacción de los edificios. Como Dinamarca está bien al norte, es zona fría. Y ese calor lo conducían en tuberías para calentar los invernaderos y las granjas de pececitos. De la refinería vende gas, combustible, agua de enfriamiento a la planta eléctrica. Y el azufre que producía lo mandaba a la planta de ácido sulfúrico. ¿Mm? Después tenían esta fábrica de paneles de cartón y de yeso, ¿no? Similar a lo que hay ahora acá, que hacen la construcción tan rápida. Y esta planta utilizaba el calcio, el sulfato de calcio, que lo enviaba a la planta eléctrica. Y además el gas combustible que servía para la fabricación de paneles que hacía esta fábrica. La planta farmacéutica generaba un lodo, y este lodo se usaba como fertilizante en las granjas. Y la mezcla de la levadura en la producción de insulina que hacía la planta farmacéutica se utilizaba como suplemento alimenticio para los cerdos. Entonces, cada quien colaboraba, por decirlo así. Ujú. Desde 1923, pero se unió en ese grupo, y eso es uno de los primeros que hicieron medicamentos para aliviar lo de la diabetes, ¿no? O sea, aquí cada quien retroalimentaba a la otra planta. Y no solamente eso, con ese calor que sobrante, dice, los invernaderos eran para calefacción, pero también se logró extender hacia las viviendas, para que también las viviendas estén lo más calientitas en invierno sobre todo. Aquí es un mapa de Lima y Callao. Acá está el Parque Industrial Pachacute en Ventanilla. Tengo el Parque Industrial Infantas en Los Olivos. Tengo el Parque Industrial El Asesor.
Parque Industrial en la Loma de Caraballo, Parque Industrial de Huaycán, Parque Industrial en Villa María de Triunfo, Parque Industrial en Villa El Salvador. Y ahora, a nivel de Los Olivos, me parece que aquí está viniendo también toda la zona de imprentas. Y las imprentas también tienen cierta generación de vapor, gases. Este es Ate, esta es la zona de Ate. Santa Anita, el Agustino, San Luis, acá está La Molina. Entonces, toda esta zona, acá está Huaycán, toda esta zona está creciendo para lo que es la zona industrial. Ujú. Esta es la que está al sur de la cerámica San Lorenzo. Esta fábrica la hemos visitado hará unos cuantos, antes de la pandemia. Antes de la pandemia la hemos visitado y ya estaba con todos sus equipos automatizados. El control de calidad ya no era una persona que miraba a ver si las mayólicas salían buenas. Pasaba por un inspector óptico y si veía que tenía, qué sé yo, alguna rajadurita, se abría la base y ¡zas! Al suelo se rompía y eso entra como materia prima en una cierta proporción. Esta fábrica es muy buena, de repente esta también hay que volver a solicitar la visita a esta planta. Está bien, bien normalizada, actualizada. Y por supuesto que le hablo todo esto, ¿por qué? Porque hay que hablar del desarrollo sostenible, donde se beneficie la sociedad, se beneficia el medio ambiente y la economía, ¿no? O sea, todo lo que vamos a ver en una planta, en una fábrica, todo lo que se va a producir, eso beneficia a la sociedad, lo que vamos a producir no tiene que fastidiar el medio ambiente y eso que se produce aquí también tiene que de todas maneras generar beneficios para la propia planta y el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el desarrollo sostenible? Vamos a ver esto muy, muy rápidamente. Hacer productos para el presente, para lo que necesites ahora, pero sin comprometer lo que van a necesitar las generaciones futuras. Entonces, en otras palabras, buscar un equilibrio entre esos tres componentes, en la parte económica, en la parte del medio ambiente y la parte social. Eso es desarrollo sostenible en pocas palabras. Entonces, aquí en el diagrama de Venn, donde se cruza todo, 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 ese es el famoso desarrollo sostenible. La parte social, la parte económica y la parte medio ambiente. Y donde hay ese cruce de común, ahí se estaría cumpliendo las condiciones de un desarrollo sostenible. Estos son los famosos ODS que se han reducido para ver si se logra conseguir más, pero aún así parece que no camina bien. Desde erradicar la pobreza, que en nuestro país parece que había crecido, darle educación básica a toditos, la básica, porque hay muchos lugares del país que no tienen educación básica. Igualdad de oportunidades entre hombre y mujer. Bueno, reducir la mortalidad infantil, eso significa tener los hospitales para que estos niños puedan salir de la enfermedad. Mejorar la parte de la salud para la maternidad. Luchar contra el SIDA. Asegurar el medio ambiente. O sea, está bien que haya industrias, pero no hay que malograr el medio ambiente. Y luego que toda la sociedad, pues toda la sociedad fluya, ¿no? No unos nomás. Y ese es el resumen frente a los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, que son 17 objetivos puntuales. Terminar con la pobreza, terminar con el hambre, generar siempre salud y bienestar, la educación para todos, la igualdad de género, que haya agua limpia, que haya energía, sobre todo aprovechar las renovables, que tengan trabajo, que la industria exista, pero con su innovación, ¿m? Reducción de las desigualdades, que las ciudades sean sostenibles, la producción que se tenga que hacer sea
responsable, cuidar el clima, cuidar la vida marina, cuidar el ecosistema terrestre, justicia para todo el mundo o paz, más la alianza para lograr los objetivos. Dentro de nuestro campo sería ver la educación de calidad y comenzar desde la parte escolar, la parte básica, la parte de la industria, que esa industria debería de ser sostenible y dentro de la sostenibilidad está nuestro detalle del reciclaje, que es lo que le he hablado ahorita de este parque eco industrial en Dinamarca. ¿Y por qué? Porque estas emisiones de dióxido de carbono tienen que disminuir. O sea, siempre se va a botar ese monóxido. Los carros tienen su producción de monóxido, bueno, también todas las industrias. Entonces hay que tratar de innovar y ver cómo eso, cambiar y modificarlo para que disminuya. Las energías no contaminantes, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, uso del aire y uso del calor que se atrapa aquí en estas, para que todo el mundo pueda tener energía. En otros países ya cada casa tiene su panel solar y la captura que hacen de esta energía del sol la transforman a través de ¿cómo se llama estos? Baterías, y esa energía eléctrica puede inclusive, si es que te es mucho para tu casa, la puedes vender a la compañía eléctrica y tienes tu rebaja. Ujú. Producción responsable. Consumir, producir y consumir lo que se necesita. Listo, jóvenes. Es una parte muy simpática, muy filosófica para mí, muy de trascendencia, que es lo que yo digo, es mi parte filosófica para el curso, que no solamente es darle las tecnologías, sino abrir panorama para ver cómo mejorar todos estos elementos de desarrollo. Listo. A ver, con esto cubrimos esta sesión de situación virtual. Vamos a pasar la asistencia, la tengo por acá. A ver, vamos a ver. Acá estamos. Listo, a ver. Uy, ¿verdad? Hay que almorzar, ¿no? Ujujú. A ver, ¿está presente Lucero Bondi? Albert Luis Chinchay. Presente. Luis Chinchay. Álvaro Colán. ¿Cuántos tengo? Tengo 20, menos de 20, creo. Alexis Espinosa. Presente. Sergio Feliciano. Alejandro Fernández. Presente. Daret Flores. Miguel Godínez. Disculpe, profesora Flores. Flores. Miranda. Flores. Godínez. González. Grados. Guillén. Hidalgo. Guamán. Guaita. Guamán Listo, presente. Guaita. Guamán. Listo. Guaita. Iturrizaga. Presente, profesora. Iturrizaga. Gracias. Lermo. Presente, profesora. Lermo. López. Presente, profesora. Malco. Presente, profesora. Malpartida. Presente, profesora. Gracias. Mendoza. Mitani. Presente, profesora. Mitani. Mondalgo. Presente, profesora. Novoa. Presente, profesora. Queñua. Romero. Ruiz. Silva. Presente. Silva presente. Timaná. Valenzuela.
Vargas, Presente. Izaguirre. Presente, Vargas, Profesora. a ver, Izaguirre presente. ¿Vargas también me dijo presente? Sí, No, profesora, presente. Vargas, ya. Chan, chan. Listo. ¿Alguien que falte? Ya, nadie más. A 17 hay. Bien, Profesora, entonces, Timaná. Timaná. ¿Dónde estás, Timaná? Acá. Ya. Mm, ¿Alguien más? Nadie más. Listo, entonces, vamos a cerrar aquí. Uy, falta uno más. No, está bien, creo que como. Ya, entonces eso sería la sesión de hoy día. Nos queda pendiente la sesión de diagrama de micromovimiento, que esa la necesito que sea presencial para poder hacer todos los juegos. Listo, jóvenes. Nos toca almorzar porque tengo la otra clase también. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos.